En estos momentos tengo la revista Año Cero en mis manos y empieza un reportaje impresionante de Javier Sierra de la siguiente manera. Leo solamente 3 líneas. La Fuerza Aérea Norteamericana recuperó los restos de un ovni estrellado en Nuevo México y capturó a sus ocupantes. Esta operación fue clasificada como alto secreto y las autopsias practicadas a los cadáveres filmadas y archivadas. Javier Sierra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Javier, que bueno, me parece impresionante este reportaje. Bueno, a uno se le ponen los pelos de punta, ¿no? Viendo un poco las imágenes y escuchando la historia, porque es de esas historias que casi podrían formar parte de una película de suspense, ¿no? Es verdad. Porque además ha sido una historia por entregas. Nosotros sabíamos hasta hace poco tiempo que un objeto volador no identificado se estrelló en Nuevo México en el año 47 y que fue recuperado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y que además la recuperación de ese ovni fue lo que inició un poco la moderna era del secreto oficial sobre el tema, la actitud secretista sobre este asunto. Y ahora, hace cuestión de unos meses, comenzó a hablarse de que existía una filmación que correspondía a las autopsias que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó a los cadáveres de los tripulantes de este objeto. Hay mucha controversia sobre la autenticidad o no autenticidad de estas imágenes. Y bueno, lo cierto es que las imágenes ya han podido ver la luz, que es un poco lo que ahora publicábamos en Año Cero. Claro. Fernando, ¿qué impresión has tenido tú? Para los oyentes, para que se hagan una idea, bueno, Año Cero es una revista especializada en estos temas de los que solemos hablar en este espacio, una magnífica revista, y Javier Sierra, supongo que los aficionados a estas cuestiones le conocen, pero otros no. Es un investigador muy joven, pero que a pesar de ser muy joven lleva ya mucho tiempo dedicado a investigar y a divulgar, y lo está haciendo muy bien, y consigue pues exclusivas y reportajes sensacionales como este. En la revista apareció también en otras revistas publicadas, pero yo creo que Año Cero tiene la exclusiva en parte de ellas, y además ha sido la primera. En ellos aparece una serie de fotografías que están obtenidas de fotogramas de una película de 16 milímetros, que, como contaba Javier, presuntamente fue rodada durante las autopsias, las necropsias que se realizaron a los tripulantes de un ovni que se estrelló en el año 47. Y en estas fotografías pues se ve a un ser grotesco. Es estremecedor, porque tiene dentro de su simplicidad hay un toque de verismo, ¿no? Posiblemente sea un fraude, es posible que sea un truco, ahora lo comentaremos, pero es muy probable que sean auténticas, están cargadas de dramatismo. Es un ser de pequeña estatura, aparece totalmente desnudo, con unos genitales apenas insinuados, la cabeza muy grande, está desprovisto totalmente de vello, sus manos tienen 6 dedos, y los pies supongo que también tienen 6 dedos. Sí. Y en esta que estamos viendo, que abre el artículo, que abre el reportaje, pues se ve que le falta parte de una pierna, de la pierna derecha, como consecuencia del accidente. Realmente las fotos son truculentas, inquietantes, y serían una pequeña muestra de lo que presuntamente se filmó en aquellos días, porque en realidad son como 90 minutos, ¿o cuánto has dicho? Efectivamente, son al parecer 22 rollos de 16 milímetros cada uno. Y que totalizan unos 91 minutos de película. La historia además de la película es muy curiosa, porque la filmación fue tomada por un cámara que fue contratado, es profesor por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para filmar estas autopsias. Era un oficial de la Fuerza Aérea que fue trasladado hasta Nuevo México para filmar el lugar del accidente y después las autopsias en Dallas. Y este hombre, al tiempo que reveló este material para la Fuerza Aérea, se hizo un duplicado que ha tenido durante 45 años escondido en su casa. Hace 2 años fue visitado por un productor de televisión británico que se dedica a cuestiones de música, a hacer vídeos musicales, y visitó a este señor, a este cámara, porque al retirarse de la Fuerza Aérea, él se dedicó a tomar imágenes de artistas, de rockeros, entre otros de Elvis Presley. Y este productor británico acudió al cámara americano para comprar unas películas de Elvis Presley, una de las primeras actuaciones de Elvis Presley sobre un escenario. Cerraron el trato y este hombre, que hoy es un anciano de 82 años, le ofreció este material que había guardado, había atesorado en su casa durante estos 45 años. Acordaron una cifra, acordaron también que se mantendría en secreto su identidad, y el británico, muy contento con la adquisición que acababa de hacer, se volvió a Europa con ese material y ha tratado de negociar con él y de especular con diversas televisiones para vender lo que él piensa que es la exclusiva del siglo. Y bueno, si fuera verdad, realmente no le faltaría razón. Quizá lo que más extraña
de todo este asunto es el momento en que han aparecido estas películas en escena. Porque, fíjate, hay una cosa curiosísima. Cuando se estrella el OVNI en Roswell y se recuperan los cadáveres, la Fuerza Aérea, que en aquel momento no tenía ningún tipo de prevención hacia el tema OVNI, no era un tema secreto todavía. La prensa acababa de hablar de platillos volantes en aquellos días. Javier, un inciso, lo del OVNI que se estrella, eso está verificado y auténtico. Partimos de una base cierta. Sí, partimos de la base de que el incidente tuvo lugar realmente y que existen aproximadamente unos 300 testigos, 100 de ellos directamente involucrados en el asunto, que avalan que efectivamente se recuperó un objeto no terrestre allí. Al menos eso parece. Sí. Y bueno, lo que te decía es que en el año 47, como no había ningún tipo de secreto sobre el asunto de los platillos volantes, la Fuerza Aérea emite un comunicado oficial diciendo que han recuperado un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Y es un comunicado que se desmiente a las pocas horas en cuanto en otra base superior, en la base de Fort Worth en Dallas, se enteran de que allí parece que hay algo más gordo de lo que en principio se suponía. Y desde entonces hasta el año 94 no hay ni un solo comunicado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reconociendo la existencia de ese caso. Cuando se le preguntaba a la USAF, simplemente decían que no existía ese archivo, que no tenían nada. Pues bien, en el año 94, gracias a las presiones de un senador de Nuevo México, se consigue que la Fuerza Aérea reconozca tener un dossier secreto sobre el caso y que elabore un resumen de ese dossier. Y en ese resumen lo que vienen a decir es que, bueno, aquello no era una nave extraterrestre, sino un globo espía, cuya misión era espiar, valga la redundancia, las pruebas nucleares que se estaban haciendo en ese momento en Rusia. Una explicación muy burda, porque desde Nuevo México explorar o espiar pruebas nucleares rusas es bastante complejo, ¿no? Y bastante absurdo, ya te digo. Como la explicación nadie la cree, justo en el momento de máxima tensión y de máxima presión a la Fuerza Aérea aparecen estas imágenes que desvían inmediatamente la atención, como es lógico, de esa explicación burda. Lo que nos planteamos algunos es que si se demostrara en los próximos meses que esas filmaciones son falsas, inmediatamente la opinión pública identificaría el caso de Roswell con el fraude y no habría ya más preguntas impertinentes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No sería la primera vez que las oficinas de inteligencia de este servicio militar crean maniobras de intoxicación sobre este asunto. Por lo tanto, a pesar de que es un documento que todos estábamos esperando, y bueno, Fernando también, tenemos esa especie de prevención hacia el tema, ¿no? Qué curioso además lanzar este tipo de cosas o la posibilidad de lanzarlas para contrarrestar la veracidad de las primeras. No hay forma de que nada en el fenómeno OVNI sea conciso, claro, rotundo. Todo es ambiguo, escurridizo. Oye, vosotros tenéis que ser especialistas en contraespionaje, además de todos los conocimientos que tenéis que tener. Acabas desarrollando una cierta dosis de paranoia. Sí. Qué barbaridad. Ya se ha librado, Javier, de ese asedio, pero en otras épocas gloriosas que hemos tenido el teléfono pinchado en casa pues durante años y sometidos pues a presiones de diferentes tipos, todavía te hacía vivir más en ascuas, ¿no? Pero fíjate, estaba hablando de Sierra del año 47, la CIA se crea en el año 47 y ya a finales de ese año, no sé si en septiembre o en octubre de ese año, ya tiene un informe sobre el fenómeno OVNI, ya tiene recogido en sus archivos y a partir de ahí ya empieza el secreto en cuanto... Pues bueno, los militares yo creo que hasta ese momento no eran muy conscientes de lo que eso significaba, participaban un poco de... Y esto podría encajar ahí, estas imágenes, pues Javier ha estado viendo no solamente las fotografías, sino alguna de las filmaciones. Sí, así es. Bueno, tú has visto las filmaciones también, no además. Todas ellas, pero has visto... Sí, he visto un fragmento de las varios minutos y bueno, es sumamente raro, ¿no? Cuéntales cómo se desarrollaba esas autopsias. Pues mira, la filmación que yo tuve la ocasión de ver duraba 6 minutos y fue proyectada a un grupo de investigadores del tema OVNI en la República de San Marino, en un recinto a puerta cerrada, donde además era había una puesta en escena muy curiosa, porque antes de entrar a la sala había 2 policías bastante fornidos de esta república que cacheaban a los que íbamos a entrar en la sala para que nadie entrara una cámara fotográfica y fotografiara alguno de los fotogramas y los pudiera luego sacar a la prensa, ¿no? Porque ahí hay un celo comercial, ya te digo, un tanto extraño en torno a esta historia. Pues bien, nos proyectan una película de 6 minutos en la que se aprecia cómo 2 médicos están detrás de una camilla dentro de una tienda de campaña, en el fondo de una tienda de campaña, extrayendo una especie de tejidos de detrás del cuerpo, pues durante los 6 minutos están extrayendo los tejidos. Es como si tuviera el extraterrestre una cuerda dentro y empezaran a sacar durante los 6 minutos esa especie de tejidos. El cámara está situado fuera de la tienda de campaña, de tal manera que la puerta de la misma tienda, en ocasiones golpeada por el aire,
pasa por delante del objetivo y tapa la escena. Es una cosa muy burda, muy aparentemente sin sentido, muy ¿no? absurda, porque que contraten a un cámara para filmar esas autopsias y lo dejen fuera de la tienda de campaña, ¿no? Es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces a mí me hizo recelar realmente esa filmación, porque además estaba muy pobremente iluminada con un candil de petróleo, y bueno, yo creo que para una cosa de ese estilo pues algo más se tendría que haber iluminado el asunto, aunque fuera con mecheros, no sé, algo, ¿no? Y luego hay un dato muy curioso al hilo de toda esta polémica, ¿no? que me gustaría añadir, y es que la política de secretismo sobre el tema este de los platillos volantes estrellados llega incluso a contagiarse en el caso español. Hay un detalle curiosísimo que nos trae el asunto a cuestiones domésticas, y es que hoy por hoy en el Ejército del Aire posee un documento que sigue siendo secreto, clasificado como secreto, que se llama Instrucción General 40/5, que fue elaborado en el año 92 y que totaliza unos 20 y tantos folios, donde se especifican los pasos que debe seguir la Fuerza Aérea Española en el caso de que un ovni se estrelle en nuestro territorio nacional. Lo hacen por imitación de los Estados Unidos, obviamente, la Fuerza Aérea Española. Pero el hecho de que eso ya exista significa el hecho de que mucho. exista y que esté en un documento secreto de procedimiento, si quieres, administrativo de la Fuerza Aérea Española, no deja de ser curioso. Claro. Antonio de Jerez quiere intervenir, seguramente tendrá alguna pregunta que hacer. Tu micrófono de la derecha, Javier, me parece que es el que está enchufado y tenéis ahí los botoncitos para escucharlo. Parece mentira, Fernando, con tantos días que vienes, lo que tardamos en ponernos los cascos. Antonio, ¿cómo estás? Como me despeino, quiero notar. Estupendamente oyendo el programa. Gracias, Antonio. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí, más que nada, bueno, una pregunta y comentario. Adelante. ¿Qué pasaría si fuera verdad? O bueno, ¿en qué se quedará si resulta que es mentira cuando se demuestre? Bueno, pues a ver qué pasa. Bueno, pues quizá, Javier, tú has apuntado ya algo en este sentido, ¿no? Hombre, si fueran verdad estas imágenes, supondría un cambio radical de nuestro enfoque del fenómeno. Lo que pasa, perdona que intervenga, es que nunca se podrá demostrar que son auténticas. Tal vez se pueda demostrar que sean falsas, pero si son de verdad, nadie va a refrendarlas desde un punto de vista oficial. Obviamente, ahí tendría que haber una reclamación de la Fuerza Aérea a este cámara que ha filtrado la información, diciéndole que, bueno, que oye, que ha robado un material secreto, y tendría que atenerse a una disposición que todavía hoy está vigente en Estados Unidos. Y es que cualquier persona de cualquiera de las armas en Estados Unidos que filtre cualquier documentación sobre el fenómeno OVNI está inmediatamente castigado con 10 años de prisión y $10.000 de multa. Porque, Javier, en caso de, vamos a ponernos en la hipótesis de darle verosimilitud al hecho, eso sí que significaría, bueno, toda una revolución, porque ¿qué conclusiones se obtienen de esa autopsia? ¿Hay unas conclusiones sobre cómo son estos seres? ¿Qué tipo de conclusiones se pueden sacar? Las conclusiones que se obtienen de la autopsia no vienen refrendadas en ningún documento oficial, sino que son conclusiones que uno saca al hilo de las imágenes. Sí. Hay algunas interesantes. Por ejemplo, este ser que aparece en las imágenes carece de mamas, no tiene ombligo, y casi se podría descartar que se reproduce como un mamífero. Hay otro detalle curioso, y es que todos los testigos involucrados en este caso, ya independientemente de las imágenes, hablan de que los seres recuperados junto al ovni de Roswell eran idénticos entre sí, eran como clones, como si fueran robots biológicos que hubieran nacido pues en una probeta, o que hubieran nacido a partir de un huevo, ¿no? O sea, no serían, ya te digo, no han sufrido la evolución típica de un mamífero. Y ese ya es un detalle de por sí curioso. El hecho de que tengan una capacidad craneal el doble de la que tiene un ser humano adulto convencional. El hecho de que, por ejemplo, en estas autopsias, en concreto, cuando se abre en canal a este ser y se sacan algunos de sus órganos, también se extraiga una especie de cajita, que es como si fuera un marcapasos, es una especie de caja de mármol o algo así muy extraño, algo que aparece en las imágenes, a uno le hace que pensar que no se trata de entes vivos como nosotros lo entendemos, sino que casi se trata de robots al servicio de quién o construidos por quién, no lo sabemos, pero que no es el paso final, que es un poco lo que dan a entender estas imágenes, ¿no? Sí, Fernando, ¿tú tiendes a creer en la verosimilitud de todo esto? Tú es que eres muy escéptico en el fondo, ¿no? No, yo estoy convencido de que se han estrellado no unos, sino varios ovnis, y que hay mucha información a ese nivel. Dudo, como le pasa a Javier, pues de la autenticidad de estas imágenes. Pero dudo, no quiero decir no niegas que pueden ser nieguen, ni mucho menos. Me parece, hay detalles, y Javier pues astutamente señalaba alguno de ellos. Por ejemplo, en una de estas fotografías aparece el cordón de un teléfono, que aquí lo estás viendo, y ese cordón es un cordón de estos enroscados, que en aquella época, en el año 47, pues eran sumamente raros.
Pero bueno, también que haya tenido un fallo alguien que está preparando un documento falso que quiere vender, que quiere obtener muchos millones por él, pues debiera haber cuidado más en detalle, haberlo hecho de una manera más convincente. Esa reunión de elementos sospechosos junto con otros elementos aparentemente verídicos, bueno, pues posiblemente responda, como sugiere Javier, a un intento de manipulación, claro, o sea, una maniobra más para sembrar de confusión. Verdad que sería maravilloso, sobre todo para personas, para investigadores como vosotros, tener acceso a esos secretos que tiene el ejército de los Estados Unidos. Pero ¿cómo no hay más filtraciones? ¿Cómo se conseguirá ese? ¿Ha habido un hermetismo? Ha habido hermetismo, pero de una u otra manera ha habido también filtraciones. Mira, hay una en concreto que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando estuve elaborando toda esta información. Y es que hubo, porque murió en el año 86, un científico muy importante en Estados Unidos que se llamaba William Sarbacher. Este hombre es uno de los padres de la bomba atómica. Y este hombre en el año 47 ya estaba trabajando al servicio de los Estados Unidos y acusó formalmente en diversas ocasiones, tanto en cartas como en documentos públicos, en declaraciones, en algún medio de comunicación cuando se le preguntaba por este asunto, acusó informalmente a dos personajes, al doctor Vannevar Bush, que era asesor del presidente Truman en cuestiones científicas y otro de los padres de la bomba atómica, y a John von Neumann, que era uno de los padres de los modernos ordenadores, de haber trabajado en comisiones de investigación de platillos volantes estrellados. Es una cosa curiosísima, porque este Sarbacher era de la misma categoría científica que estos otros dos, y digamos que formaban todos una piña de la élite de la ciencia norteamericana de los años 40, 50 y 60. Y que este señor acuse formalmente a estos otros dos de formar parte de comisiones investigadoras de platillos volantes estrellados no deja de ser curioso. Luego hay memorándums, por ejemplo, hay un memorándum del FBI del año 50, liberado a través de la Ley de Libertad de Información, esta ley tan famosa, sobre todo a raíz del caso Watergate en Estados Unidos, en donde el FBI recoge informaciones al respecto de que la Fuerza Aérea entre el año 47 y el 50 había recuperado 3 discos estrellados en Nuevo México y los cadáveres de sus tripulaciones, que es otro detalle también curioso, que aparezca en un memorándum no de la Fuerza Aérea sino del FBI, que es más fácil quizá filtrar información por ahí. Es decir, hay indicios en uno y otro sentido que indican que efectivamente ha habido ese tipo de maniobras militares y que posiblemente se han mantenido en secreto porque en aquellos años, bueno, igual que sucedería ahora si ocurriera un caso de esta naturaleza, había un interés por parte de la Fuerza Aérea de duplicar o tratar de adaptar una tecnología superior a su propia tecnología. Quiero decir, esa especie de intento camaleónico es perfectamente comprensible. Pero hay otro aspecto que no deja de ser sorprendente, y es que esos rumores sobre platillos volantes estrellados se refieran todos a la misma época. Me refiero a los rumores insistentes y con una cierta, si no seguridad, pues probabilidad de ser ciertos. Y después no. O han mejorado sus técnicas de vuelo los platillos volantes, o es un elemento más de desconcierto. Porque lo que es seguro es que en estos años sí ha evolucionado y mucho la aeronáutica terrestre, y los cazas que despegan para interceptar un ovni sobre el territorio de cualquier país, como sucede con bastante frecuencia aquí en España también, bueno, pues se ven absolutamente inermes ante estos aparatos que evolucionan. Bueno, uno piensa que estos 40 años o 45 para nosotros pues significan un paso adelante en el momento histórico de la aeronáutica, porque estamos apenas empezando, es algo reciente, es algo que no lleva ni siquiera un siglo, pero claro, en una cultura extraterrestre con siglos o milenios de avance aeronáutico, pues esos 40 o 50 años no habrán significado mucho. Yo dudo que los ovnis que venían en el año 47 pues fueran más toscos, más rudimentarios, o estuvieran peor terminados que los que hay ahora volando. Y que se estrellaran todos en el mismo sitio. Que se estrellaran en el mismo sitio. En Nuevo México. Eso no deja de ser curioso. Tú señalabas ahí también un dato de interés. Uno siempre busca interpretaciones, busca razones dentro de esta sin razón que es el fenómeno ovni, ¿no? Y la base que mencionas pues era una base donde se estaban custodiando las bombas atómicas que en ese momento había. Era una base donde se conservaban V2 alemanes y se estaba investigando con ellos. Es decir, era una base atractiva para cualquier curioso que viniera de fuera y estuviera interesado por nuestra tecnología. Fernando y Javier Sierra, ha habido una llamada, bueno, nos han pedido que traslademos la pregunta. Era, ¿por qué siempre esa hipótesis de que los extraterrestres son más avanzados que nosotros? Que tienen mejor tecnología, mejor... Hombre, es una verdad de perogrullo, quiero decirte, porque si ellos han llegado hasta aquí y nosotros hemos sido capaces de llegar hasta su planeta, por lo menos desde el punto de vista tecnológico, más avanzados tienen que estar. Lo aeronáutico, desde luego.
Ellos nos encontraron antes. No, eso es un tema que induce a confusión y que hay mucha gente de buena fe pues que confunde las cosas y que entiende que por estar más avanzados tecnológicamente también lo están espiritualmente, ¿no? Y entonces tienen una especie de veneración o de actitud hacia ellos, de respeto, cuando todo da a entender que no se lo merece, vamos, que sí, está muy evolucionado lo técnico, pero que son tan brutos o tan indiferentes a los sentimientos como lo seamos los humanos, ¿no? ¿Y por qué ahora parece que, no sé si hay mayor tolerancia o no? Me decías antes, Fernando Jiménez del Oso, que os sentíais presionados, en alguna ocasión los teléfonos pinchados. ¿Ahora se ha relajado más el asunto? ¿Sois menos peligrosos que hace unos años? Ahora sigue habiendo teléfonos pinchados. El mío creo que no, pero estoy convencido. Bueno, ahora hay muchos teléfonos pinchados, yo creo que más que nunca, pero... Estoy convencido, como Juanjo, porque su teléfono lo está, le abren el correo también, o sea que no... ¿Eso en estos momentos, Javier? Juanjo sigue siendo en este momento, en este país, pues probablemente el investigador que sigue, o que maneja más información y más reciente, pues por su amistad con muchos miembros del Alto Estado Mayor y de niveles pues elevados del estamento militar. Y bueno, él maneja información muy directa y bueno, pues tienen curiosidad por saber qué es lo que recibe, qué tipo de información maneja, quién le llama, qué le cuenta, qué habla. Pero yo creo que ya son pocos los que deben estar. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Igual es que han mejorado los métodos y son menos bruscos que los métodos que se utilizaban hace algunos años. De todas maneras, quizá lo que haya es una mayor aceptación de estos temas por parte de la opinión pública y eso nos esté facilitando el terreno a la hora de divulgar, denunciar o investigar este tipo de cuestiones. Porque se reclama información de estas características. Quiero decirte, yo no quiero ni pensar, la verdad es que a veces me cuesta imaginar cuando Fernando o otras personas me cuentan sus andanzas en los primeros años de estas cuestiones, ¿no? En estas lides, lo difícil que estaba el acercarse a un testigo o el llegar a un piloto y que el piloto te contara su historia, su encuentro con un ovni o un militar. Ahora es más fácil, ahora digamos que la palabra ovni forma parte del vocabulario convencional de cualquiera de nosotros y cuando hablas de ovnis sabes a qué te estás refiriendo. Claro. Y el hecho de que ahora también se reclame más este tipo de información hace que los investigadores de estas materias estéis de alguna manera más coordinados, porque antes citabas esa reunión en San Marino con una serie de investigadores que fuisteis llamados, ¿o es un trabajo muy solitario, muy independiente todavía? Yo creo que sigue siendo un trabajo solitario y que además es bueno que sea un trabajo solitario. Mira, te voy a poner un ejemplo como muy evidente y además al hilo también de toda esta historia del platillo de Roswell, ¿no? Del ovni de Roswell. Pocos años después del incidente de Roswell, a primeros de los años 50, se forma en Estados Unidos el primer grupo de investigación ovni oficial, por decirlo de alguna manera. Oficial quiero decir que aglutinó a todos los investigadores o los inquietos por este asunto, que se llamaba el NICAP, que era el Comité de Investigación de Fenómenos Aéreos. El NICAP fue formado por un mayor llamado Donald Keyhoe, era un militar, y su misión fundamental era criticar a la Fuerza Aérea por el secretismo que estaba adoptando ante el tema OVNI. Era curiosísimo que un miembro de su propio estamento criticara a esa organización. Lo que ocurre es que siempre criticó cosas banales, quiero decirte, pues que se había detectado una traza, como dicen ellos, en el radar extraña, había un eco extraño en un radar, o había un piloto que había perseguido una luz medio rara encima de Kentucky, o cosas por el estilo. Y nunca se criticó, por ejemplo, el tema de los ovnis estrellados, que es un poco el meollo de toda la cuestión. Curiosamente, el que estaba de segundo de a bordo en esa organización, en el NICAP, era un almirante llamado Ross Cohill-Coeter, que para los apasionados de los servicios de inteligencia, casualmente, entre comillas, por supuesto, fue el fundador de la CIA en el año 47. Y era el que cortaba el bacalao en todo el asunto de los ovnis estrellados, el que había impuesto el secreto oficial sobre el tema, etcétera. Qué curioso. Qué curioso, desde luego. Y eso, claro, eso ¿cuántos globos sonda y cuántas cosas? Claro, eso, la conclusión a la que te lleva es que es mejor investigar solo que en compañía del almirante Coeter. No, por supuesto. Oye, Javier, ¿y cómo recuerdas tantas cosas, tantos datos, tantos nombres, bueno, es que no te he dicho que quizás sea un extraterrestre. Yo creo que sí, es la conclusión que he estado sacando a lo largo de las charlas que hemos ido teniendo. No lo sé, habrá que contarle los dedos de las manos. Ah, no, ya los escondo debajo de la mesa. Es verdad, ya se han roto esos mitos, ¿os acordáis? Fue por una serie de televisión, ¿no, Fernando? Que tenían el dedo tieso, ¿no? Los invasores. Sí. Los invasores. Se llamaba así, que se les identificaba por el dedo meñique, que es una cosa muy vulgar, ¿no? El dedo meñique estirado todo el tiempo. Claro, y en las televisiones que poco se habla de estos temas, ¿verdad? Mucho.
¿Sí? Lo que pasa es que se habla mucho y mal, pero y entonces aquí llegan pocas series porque por la mayoría que se hacen son bastante malas. Pero en cuanto llegan temas que rozan lo extraordinario, o como en este caso concreto de Expediente X, pues lo sobrepasan con creces porque son más películas de ficción que otra cosa, despiertan un tremendo interés y el nivel de audiencia es muy grande. Lo que pasa es que cuando la gente entiende que investigar estos temas es algo divertido, y no hablo ya del esfuerzo, de los sinsabores, todo eso, es algo tremendamente aburrido, que exige una gran tenacidad y, bueno, perseguir, hincar el diente a una noticia y seguirla de una forma, a veces durante años. Hay temas por ahí que están pendientes. Yo que sé, como el de Cabo Valdés, pues todavía está ahí. Y si vas a Brasil y tienes suerte, pues todavía le estás interrogando por un caso de hace 30 años, o una cosa así, porque todavía sigue conservando aspectos oscuros. Claro, no, y me imagino, Javier, que llevaréis muchas investigaciones y vais siguiendo y tirando del hilo de una, de otra, de un montón de cosas a la vez, ¿no? Sí, pero eso le da un toque de romanticismo, yo creo que bastante considerable, ¿no? Sí. Y que es lo que te mantiene un poco vivo en este asunto. Luego, de vez en cuando te encuentras con algún estímulo externo. Fernando decía lo de los expedientes X, ¿no? Hace un momento. Donde, bueno, pues ocasionalmente en esa serie, por ejemplo, se mencionaba el caso de Roswell, ¿no? O sea, periódicamente el agente Mulder citaba aquello de que en Roswell ya pasó algo parecido en el año 47, que para el espectador lego en la materia, pues obviamente no sabe a qué se refiere con esa alusión y la pasa por alto. Para el que está un poco metido, le refuerza un poco eso de, mira, yo esto lo conozco, voy a continuar siguiéndolo, ¿no? Y efectivamente son muchos los tentáculos que extiendes para llegar a informaciones, y mucha la tenacidad que tienes que desplegar, y mucha paciencia, sobre todo cuando tratas con organismos oficiales. El Ejército del Aire, por ejemplo, español, ha considerado el tema OVNI materia reservada desde el año 62 hasta el año 92, y cuando lo desclasifica lo hace pobremente y mal, y cometiendo unos errores que son garrafales y ocultando información. Entonces, cuando te llevas la alegría de que el Ejército del Aire va a abrir sus archivos y acudes a los archivos, te decepcionas por cómo ha sido llevado a cabo la desclasificación. Y esos sabores y sinsabores son los que le dan salsa. Pues nada, mucha paciencia y desde luego todo el rigor que acompaña los trabajos de Javier Sierra. Te seguiremos la pista. No te vamos a perder de vista, Javier. Un abrazo, muchísimas gracias. Fernando Jiménez del Oso, muchas gracias. Nos vamos a encontrar pues dentro de un mes, más o menos, y bueno, pues que te cuides mucho. Y yo os veré llegar a todos morenitos. Me dará mucha envidia. ¿Y tú qué harás? Porque tú eres un poco raro. Estoy preparando el lanzamiento de una revista nueva. ¿Sí? Para octubre y bueno. ¿Y cómo van esos libros divulgativos que están muy bien? Bien, la gente sigue teniendo interés, y cuando das una información objetiva y honesta, y además se va incorporando un público nuevo constantemente. A mí todo esto me molesta mucho. Antes estábamos hablando, Javier y yo, antes de entrar en el estudio, y hablábamos de los inicios, y dice, sí, yo cuando era pequeñito te veía en la televisión hablando de estos temas. Y se va renovando el interés y se va renovando las personas, o sea que hay tema para rato. Lo triste es eso, que hablemos un tanto frívolamente de los ovnis, que sería o es probablemente el tema más trascendente con el que se enfrenta